Las manos del embajador Zichter temblaban mientras observaba el dispositivo de comunicación de emergencia. Su piel azul palideció y su frente se movía nerviosamente alrededor del centro de mando de su nave. Los gritos de mundos moribundos resonaban por los altavoces mientras otro planeta caía ante el Imperio Vortic. 17 civilizaciones clamaban por ayuda, pero no había a dónde ir. El Consejo Galáctico lo había intentado todo. Sus flotas combinadas no eran rival para la salvaje máquina de guerra Vortic. Estos monstruos consumieron mundos enteros. Esclavizaron a los supervivientes y avanzaron hacia el siguiente objetivo como una plaga de metal y fuego. En solo 3 meses, destruyeron lo que les llevó miles de años construir. Zichter miró a su ayudante, un joven alarano llamado Belkas. ¿Estás seguro de esta información?, preguntó, su voz apenas un susurro. Belkus asintió. Su antena se crispó de miedo. Sí, embajador. Los datos de la encuesta son claros. Hay un mundo en el borde exterior, un tercer planeta desde una estrella amarilla. Sus habitantes lo llaman Tierra. Son lo que los registros antiguos clasifican como habitantes de los mundos de la muerte. La palabra se transmitió a través de cada ser en la habitación. Los habitantes de los mundos de la muerte eran especies legendarias que evolucionaron en planetas tan hostiles que la supervivencia misma era un milagro. La comunidad galáctica siempre había evitado el contacto con tales mundos. Sus habitantes eran considerados demasiado peligrosos, demasiado impredecibles. Pero ahora, con la extinción mirándolos a la cara, Zichter no tenía otra opción. «Envía el mensaje», susurró. «Punto en la Tierra». El almirante Jake Morrison revisaba los informes de la flota cuando llegó la comunicación. El mensaje llegó a través de canales que no deberían haber existido. Utilizando tecnología que la Tierra nunca había visto antes. La traducción era tosca, pero el significado era claro. Los extraterrestres pedían ayuda. Morrison convocó una reunión de emergencia. En menos de 1 hora, las personas más importantes del ejército terrestre se reunieron en la sala de reuniones segura, en las profundidades del Colorado. El almirante presidía la mesa. Su rostro curtido se tornó sombrío al activar la pantalla holográfica. «Damas y caballeros, ya no estamos solos en el universo», comenzó. La sala se quedó en silencio. Hace 30 minutos, recibimos una llamada de socorro de algo llamado Consejo Galáctico. Están siendo atacados por una especie llamada Imperio Vortic. La comandante Lisa Park, jefa de la División de Inteligencia de la Tierra, se puso de pie. Era una mujer pequeña con ojos agudos y una mente como una trampa de acero. «Señor, nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han detectado señales de energía inusuales cerca de los planetas exteriores. Quienquiera que haya enviado ese mensaje, tiene naves ahí fuera». El capitán Rick Hayes se inclinó hacia adelante en su «Presidente». Era el oficial al mando del USV Liberty, la nave de exploración más avanzada de la Tierra. «Almirante, con su permiso, me gustaría sacar mi nave para observar más de cerca si estos extraterrestres son reales. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos». Morrison asintió. «Hágalo, pero tenga cuidado, no sabemos si es una trampa». 3 días después, Hayes se encontró cara a cara con tecnología alienígena. Los sensores de su nave emitieron advertencias mientras enormes formas aparecían en los confines del sistema solar. Las naves no se parecían a nada en la imaginación humana, lisas y orgánicas, parecían haber crecido en lugar de haber sido construidas. «Capitán», su oficial de comunicaciones gritó, «estamos recibiendo una transmisión». En la pantalla principal apareció la imagen del embajador Zichter. El alienígena parecía exhausto. Su ropa estaba rota y manchada a sus espaldas. Hayes pudo ver el caos de una nave bajo ataque. «Nave humana», dijo Zichter. Sus palabras traducidas transmitían desesperación. «Soy el embajador Zichter de la Confederación Altarion». «Nuestros mundos se están muriendo. El Imperio Boric se fortalece con cada planeta que consumen. No tenemos otro lugar al que recurrir». Hayes estudió el rostro de los alienígenas, incluso a través de las enormes diferencias entre sus especies. Podía reconocer el terror genuino. «¿Por qué vienen a nosotros? ¿Cómo saben siquiera que existimos? Su mundo es lo que llamamos un mundo de muerte. Un planeta tan hostil que solo los más fuertes pueden sobrevivir. Su gente ha librado guerras durante miles de años. Entienden los conflictos de maneras que nunca podríamos complacer. No somos guerreros. No sabemos cómo luchar contra monstruos como los Vortic». La transmisión se cortó cuando las explosiones sacudieron la nave alienígena.
Hayes observó con horror cómo rayos de energía atravesaban el casco de la nave. Luego, nuevas naves aparecieron en sus sensores, oscuras y angulares. Repleto de armas, el Vortic los había encontrado. Hayes no dudó. Todos los puestos de combate. Apuntad a esas naves hostiles. El USV Liberty fue diseñado para la exploración, no para la guerra. Pero como todas las naves humanas, portaba armas. El enfrentamiento fue breve, pero brutales misiles humanos, impulsados por sistemas diseñados para rastrear objetivos. Moviéndose a velocidades imposibles, las naves Vortic, esperando una presa fácil, fueron tomadas completamente desprevenidas. Cuando el humo se disipó, 3 naves enemigas no eran más que escombros. Hayes observó los restos, dándose cuenta de que armas humanas acababan de destruir naves de un imperio interestelar avanzado en menos de 5 minutos en la Tierra. La presidenta Helen Carter se sentó en la sala de situación, rodeada de líderes militares y científicos. Los informes del capitán Hayes estaban esparcidos por la mesa como piezas de un rompecabezas que pintaban un panorama aterrador. «Nos piden que luchemos en una guerra», dijo el general Paul Stone, con voz preocupada. «Un imperio entero que ha estado conquistando mundos durante quién sabe cuánto tiempo». La DRA. Susan Wells, jefa del programa de investigación de armas de la Tierra, levantó la vista de su tableta. «Señor presidente, si los datos extraterrestres son precisos, los vortianos usan tácticas que dejamos de usar hace siglos. Se basan en una fuerza abrumadora y en la fuerza bruta. Nunca se han enfrentado a un enemigo que luche como nosotros». La presidenta Carter se puso de pie. Su decisión ya estaba tomada. ¿Cuánto tiempo tomaría movilizar nuestras fuerzas? El almirante Morrison sonrió con tristeza. «Señora presidenta, llevamos 50 años preparándonos para una invasión alienígena. Todos los astilleros del sistema han estado construyendo naves de guerra. Todos los laboratorios de armas han estado desarrollando nuevas formas de destruir cosas que nunca antes habíamos visto. Podemos tener una flota lista en 72 horas y luego hacerlo». Carter dijo que esos extraterrestres pidieron ayuda a los habitantes de los mundos de la muerte. «Demostrémosles lo que eso realmente significa en toda la galaxia». El embajador Zetter se acurrucó en su nave dañada, sin saber que su desesperada súplica acababa de despertar a la especie depredadora más peligrosa del universo conocido. Los humanos venían y traían consigo conceptos de guerra que redefinirían su significado. Para librar una guerra entre las estrellas, el Imperio Boric había conquistado 17 civilizaciones sin despeinarse. Estaban a punto de descubrir por qué nadie en su sano juicio se peleaba jamás con los habitantes de los mundos de la muerte. El almirante Jake Morrison se encontraba en la cubierta de mando del USB Devastator observando cómo la flota más grande de la historia de la humanidad tomaba forma a su alrededor. La enorme nave se extendía por 3 kilómetros, toda ella repleta de armas capaces de destrozar lunas. Este era el acorazado más nuevo de la humanidad, construido en secreto durante los últimos 5 años, y estaba a punto de convertirse en la nave insignia de la aniquilación. El ingeniero jefe Tony Rivera se secó el sudor de la frente mientras supervisaba la carga de la nave. Las ojivas de antimateria más peligrosas, cada una capaz de destruir una ciudad, estaban siendo cargadas en tubos de lanzamiento por brazos robóticos. Los humanos habían aprendido a dividir átomos hacía décadas, pero nunca habían dejado de buscar mejores formas de destruir cosas. El almirante Rivera gritó por el intercomunicador: «Los proyectiles desestabilizadores cuánticos están listos para su despliegue cada ojiva. Ahora está envuelto en un campo que desgarrará la materia en su nivel más mínimo cuando estos choquen contra algo que detenga la existencia». Morrison asintió con gravedad. La humanidad había pasado 50 años preparándose para una invasión alienígena, construyendo armas y naves en secreto. Ahora, esos preparativos estaban a punto de ser puestos a prueba, pero no de la forma en que nadie esperaba. La coronel Beth Turner se encontraba en el centro de mando de la base lunar observando cómo las reservas ocultas de la red de defensa solar de la Tierra se activaban durante décadas. El público había creído que las bases lunares eran para investigar y extraer la verdad. Era mucho más peligroso. Montañas enteras habían sido excavadas y llenas de plataformas de armas. «La plataforma de defensa orbital 7 está lista para su despliegue», informó el teniente Sam Clark. «Los rompeplanetas están cargados y armados». Turner sonrió fríamente. Los rompeplanetas fueron la respuesta de la humanidad a la pregunta de cómo destruir algo del tamaño de un mundo. Los enormes impactadores cinéticos podían atravesar la corteza de un planeta y penetrar en su núcleo, causando que el mundo entero se desintegrara desde dentro. El capitán Jim Parker comandaba una nave diferente. Su nave,
el USV Silent Dead, parecía un carguero común. Desde fuera, el enemigo veía mercantes inofensivos de inmediato. Hasta el momento en que se abrieron los puertos de armas camuflados y la muerte se desató. Las fragatas furtivas de Parker fueron diseñadas con un solo propósito: acercarse al enemigo y matarlo antes de que se diera cuenta. ¿Qué les afectó? Todas las naves furtivas, informen listos. Parker dijo por su comunicador: tenemos 40 naves que pueden aparecer en cualquier lugar sin previo aviso. El enemigo no nos verá venir hasta que sea demasiado tarde. La comandante Kate Miller supervisó el despliegue de las plataformas de bombardeo orbital de la humanidad. Estas enormes estaciones podían reducir continentes enteros a cenizas desde el espacio. Cada plataforma tenía suficiente potencia de fuego para arrasar 1000 ciudades, y había 50 de ellas siendo trasladadas a posiciones alrededor de las áreas de preparación militar de la Tierra. La plataforma de bombardeo Alpha está en posición. Miller informó que podemos convertir cualquier planeta en una roca sin vida en menos de 6 horas. El mayor Steve Collins se paró frente a las armas más experimentales de la humanidad. Los petardos planetarios eran impresionantes, pero estos nuevos dispositivos los hacían parecer suaves. Collins estaba a cargo de armas que podían desestabilizar la gravedad de sistemas estelares enteros, convirtiendo soles en armas que esterilizarían todo en años luz. Sir Colin le dijo al almirante Morrison: por un canal seguro, los dispositivos de manipulación estelar están listos. Podemos hacer que cualquier estrella se convierta en supernova con una orden. Destruirá todo en el sistema, pero también enviará un mensaje a cualquiera que esté observando al Dr. Seuss. Una Wells entró en la sala de espera del almirante con un bloc de datos que contenía el secreto mejor guardado de la humanidad. La matriz de disrupción cuántica era la obra de su vida. Un arma que podía borrar la materia de la existencia, rompiendo los lazos que mantenían unida la realidad. Almirante, dijo en voz baja, la matriz está lista para las pruebas de campo. Esta arma no solo destruye objetivos, sino que los elimina por completo. No explotan, no se queman. Simplemente dejan de existir. Morrison observó los informes que llegaban desde todo el sistema solar. Los astilleros de la Tierra trabajaban sin descanso, produciendo naves de guerra a un ritmo que habría sido imposible apenas unos meses antes. Las fábricas marcianas producían millones de toneladas de munición. Las estaciones de minería de asteroides se habían convertido en plantas de fabricación de armas. La composición de la flota era asombrosa: 300 naves de guerra, cada una diseñada para matar de forma eficiente e implacable. Acorazados que podían sobrevivir a la explosión de pequeñas estrellas. Cruceros que se movían más rápido que la luz y golpeaban con más fuerza que las armas nucleares. Destructores que podían cazar y eliminar naves enteras. Flotas enemigas sin sufrir un solo rasguño. La capitana Nancy Brown comandaba uno de los nuevos portaaviones de asalto. Su nave podía lanzar 1000 cazas, cada uno pilotado por inteligencia artificial programada con el conocimiento táctico de las mentes militares más brillantes de la humanidad. Estos cazas no necesitaban regresar a casa, estaban diseñados para atacar las naves enemigas mediante un ataque kamikaze tras agotar sus armas. Todos los escuadrones de cazas, listos. Brown anunció: tenemos suficientes cazas automatizados para azotar al enemigo como avispas furiosas. Cada uno tiene la potencia explosiva de un acorazado. El general Paul Stone coordinó el masivo esfuerzo logístico desde su centro de mando en la Tierra. Mover cientos de naves de guerra y millones de toneladas de munición requería una planificación que habría sido imposible sin computadoras avanzadas. Cada detalle debía ser perfecto, ya que no habría segundas oportunidades. El despliegue de la flota avanza según lo previsto. Stone informó al presidente Carter: en 18 horas tendremos la fuerza militar más poderosa de la historia galáctica lista para el combate. El embajador alienígena Zicter se habría aterrorizado si hubiera visto lo que su súplica de ayuda había desatado. La humanidad había tomado su desesperado mensaje y respondido preparándose para una guerra total a una escala que la galaxia jamás había imaginado. El almirante Morrison recorrió los hangares de su nave insignia observando cómo se hacían los preparativos finales. Marines y servoarmadura capaces de ignorar las explosiones nucleares se cargaban en las lanzaderas de asalto. Los pilotos subían a cazas capaces de viajar entre sistemas estelares en horas en lugar de años. La comandante Lisa Park se acercó con los informes finales de inteligencia. Hemos analizado los datos alienígenas sobre el Imperio Bórtico. Usan tácticas miles de años anticuadas. Se basan en el miedo y en una superioridad numérica. Nunca han luchado contra un enemigo que se defienda como nosotros.
Morrison sonrió con tristeza mientras observaba su flota. Los humanos estaban listos para dar una lección a la galaxia sobre lo que sucedió cuando pediste ayuda a los habitantes de los mundos de la muerte. El Imperio Vórtico había pasado siglos conquistando civilizaciones pacíficas. Estaban a punto de aprender lo que realmente significaba la guerra cuando la libraba una especie que había convertido la matanza en un arte. La flota estaba lista. 300 naves. Con suficiente potencia de fuego para esterilizar sistemas estelares, los alienígenas habían pedido ayuda y la humanidad estaba a punto de entregarla de la forma más explosiva posible. El espacio alrededor del planeta natal de Altarión se llenó repentinamente de formas imposibles cuando la flota humana abandonó el hiperespacio. El embajador Zicter se quedó paralizado en el puente de su nave de mando, observando cómo sus sensores luchaban por procesar lo que veían. Las lecturas de energía superaban cualquier valor en sus bases de datos. Los humanos habían traído suficientes armas para destruir sistemas estelares enteros. El almirante Hake Morrison permanecía tranquilo en el puente del USV Devastator, con la mirada fija en la pantalla táctica que lo rodeaba. Sus oficiales trabajaban con silenciosa eficiencia. Sus rostros no mostraban emoción alguna mientras se preparaban para introducir la galaxia a la guerra humana. Las pacíficas naves alienígenas parecían juguetes comparadas con los enormes dreadnoughts humanos. «Abran un canal con la nave insignia de Altarión», ordenó Morrison. Su voz era firme, sin delatar la emoción que sentía. La humanidad estaba a punto de dejar su huella en la historia galáctica. La pantalla de comunicación de Zeter se encendió mostrando el rostro de un almirante humano. El alienígena esperaba monstruos, pero Morrison parecía sorprendentemente normal. Eran sus ojos los que daban miedo. Eran los ojos de un depredador que acababa de encontrar a su presa. El embajador Zicter Morrison dijo, cortésmente, «Soy el almirante Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Pediste nuestra ayuda. Estamos aquí para proporcionártela». El almirante Zicter susurró con voz temblorosa. «Pedimos asistencia». No, punto. Señaló la enorme flota que rodeaba su mundo. «Has traído suficiente. Naves de gran tamaño para conquistar todo el sector». Morrison sonrió y su expresión hizo que todos los alienígenas en el puente dieran un paso atrás. «Embajador, usted dijo que se enfrentaba a un enemigo que estaba destruyendo mundos. Vinimos preparados para resolver ese problema permanentemente antes de que Zicter pudiera responder». Aparecieron nuevos contactos en los sensores. La flota de patrulla Boric había llegado esperando encontrar un mundo indefenso, listo para la conquista. En cambio, encontraron 300 naves de guerra humanas esperándolos. El capitán Rick Hayes comandaba el escuadrón líder de destructores humanos. Su nave, el USV Liberty, había sido mejorada con los sistemas de armas más modernos desde su primer encuentro con tecnología alienígena. Hayes miró su pantalla táctica y sonrió con tristeza ante lo que vio. «La flota Boric consta de 12 acorazados pesados», informó su oficial táctico. «Cada nave tiene aproximadamente 1 kilómetro de longitud. Parecen estar transmitiendo demandas de rendición al planeta de abajo». Hayes abrió un canal con la flota enemiga. Naves Boric. «Soy el capitán Hayes de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Se les ordena retirarse inmediatamente o enfrentar la destrucción». La respuesta llegó rápidamente. El general Traxar apareció en pantalla. Sus rasgos reptilianos se distorsionaron con arrogancia. El comandante boriano estaba cubierto de cicatrices de batalla y vestía una armadura hecha con huesos de enemigos conquistados. ¿Qué especie patética se atreve a desafiar? El poder del Imperio Bortiano. Traxer gruñó, «Sus diminutas naves no son rival para nuestra máquina de guerra. Ríndanse ahora y les concederemos una muerte rápida». Hayes miró al general alienígena con la misma expresión que usaría al examinar a un interesante general insecto. «Tienen 10 segundos para comenzar su retirada. Después de eso, les demostraremos por qué desafiar a los mortales es un error». Traxer rió con un sonido como de metal rechinando. «Muerte mortal, su especie nos es desconocida. Hemos conquistado 1000 mundos. Sus muertes serán solo otra victoria». «Se acabó el tiempo», dijo Hayes en voz baja y cerró el canal. Lo que sucedió después duró exactamente 4 minutos y 37 segundos. La teniente comandante Amy Brooks la describiría más tarde en su informe como la batalla más desigual registrada. Las naves humanas se movían con una precisión que parecía imposible. Sus armas disparaban con una precisión letal. El primer acorazado borfico murió cuando un solo misil humano atravesó sus escudos y detonó dentro del núcleo del motor.
La enorme nave, que había aterrorizado a docenas de mundos, quedó reducida a gas en expansión en menos de 2 segundos. La segunda nave intentó huir, pero los destructores humanos eran más rápidos. Los torpedos cuánticos la impactaron desde 3 direcciones simultáneamente y la nave simplemente dejó de existir. Las ojivas de antimateria no solo destruyeron la nave, sino que la borraron de la realidad. Las 10 naves restantes intentaron contraatacar, pero sus armas no pudieron penetrar los escudos humanos. Los humanos habían estudiado la guerra durante miles de años, mientras que los borcianos se habían vuelto perezosos tras conquistar civilizaciones pacíficas. Esto se notaba en cada intercambio de puntos de fuego. La comandante Kate Miller observó desde su plataforma orbital cómo la flota humana atravesaba la formación enemiga como un cuchillo cortando papel. Las naves vorticas eran impresionantes a la vista, pero estaban diseñadas para intimidar, no para luchar. Soldados reales apuntan a la nave insignia enemiga, ordenó Miller. Enviemos un mensaje. La plataforma de bombardeo orbital disparó un solo tiro. El rayo de energía que impactó la nave del general Tracer estaba más caliente que la superficie de una estrella. El acorazado de 1 kilómetro de largo brilló al rojo vivo por un instante antes de desintegrarse en una cadena de explosiones que iluminaron todo el sistema. En menos de 5 minutos, 12 de las naves de guerra más poderosas del Imperio Vortic quedaron reducidas a escombros dispersos. Ni una sola nave humana sufrió daños. La demostración de fuerza abrumadora fue completa. El embajador Zeter miró sus sensores. Conmocionado, la flota humana acababa de lograr lo que las fuerzas combinadas de 17 civilizaciones no habían logrado. Habían hecho desaparecer las naves del Imperio Vortic como si nunca hubieran existido. El almirante Morrison Zeter dijo en su comunicador. Su voz, apenas un susurro, ¿qué hemos despertado? La imagen de Morrison apareció de nuevo en la pantalla. Su expresión inmutable. Pediste ayuda. Del embajador de Deathworder. Esto es lo que mejor hacemos. Resolvemos problemas mediante la aplicación de una violencia abrumadora. El capitán Jim Parker. Sigilo. Los fragatas comenzaron a moverse a través del campo de escombros. Sus sensores buscaban supervivientes, pero no encontraron ninguno. Las armas humanas habían sido tan efectivas que no quedó nada para rescatar. No se detectaron supervivientes. Parker informó que la flota enemiga ha sido completamente eliminada. La DRA. Susan Wells monitoreó el combate desde su nave laboratorio. El conjunto de disrupción cuántica había funcionado a la perfección, borrando por completo 2 naves enemigas de la existencia. El arma no solo destruyó la materia, sino que rompió los vínculos que mantenían unida la realidad. El almirante Wells informó, todos los sistemas de armas funcionaron dentro de los parámetros esperados. La tecnología enemiga está aproximadamente 500 años por detrás de nuestras capacidades actuales. Morrison asintió sin sorpresa. La humanidad había pasado milenios perfeccionando el arte de la guerra, mientras que los Borg se habían ablandado tras victorias fáciles. El resultado había sido inevitable. Señalen a la flota, ordenó Morrison. Comenzaron la fase 2. Vamos a visitar al Imperio Vortic por toda la galaxia. Se corrió la voz de lo sucedido en el sistema Altarion. El Imperio Vortic, que parecía imparable, acababa de perder una flota de patrulla completa en minutos. Los humanos habían llegado y traían consigo un nivel de destrucción nunca antes visto en la galaxia. La guerra por la libertad de la galaxia había comenzado y ya estaba claro quién ganaría. La noticia de la batalla de Alarán se extendió por toda la galaxia, más rápido de lo que las naves humanas podían viajar. Se convocaron sesiones de emergencia en mundos pacíficos a medida que llegaban informes sobre la destrucción total de una flota de patrulla Vortic. Una especie que nunca había oído hablar de los humanos se encontró de repente aprendiendo sobre los mundos de la muerte y preguntándose qué otros monstruos podrían estar acechando en el borde exterior. El almirante Jake Morrison dividió su enorme flota en grupos de caza más pequeños, cada uno comandado por oficiales que comprendían que la piedad era un lujo que no podían permitirse. El Imperio Boric no había mostrado piedad a sus víctimas y la humanidad estaba a punto de devolver ese favor con creces. La capitana Lara Smith se encontraba en el puente del USV Predator, liderando el grupo de ataque Alpha hacia el mundo industrial de Karak Prime. El planeta era el corazón palpitante de la maquinaria de guerra Boric, sus enormes astilleros, que habían producido naves de guerra durante más de 1000 años. Smith observó la pantalla táctica que mostraba las defensas del planeta y sonrió fríamente. Comience el bombardeo orbital, ordenó. Quiero que todas las estructuras de ese planeta sean reducidas a cenizas.
Los escudos del planeta eran impresionantes para los estándares galácticos, pero habían sido diseñados para detener armas convencionales. Las rondas de bombardeo cinético humano perforaban las barreras de energía como si fueran de papel. Cada proyectil impactaba con la fuerza de un arma nuclear, convirtiendo astilleros y fábricas en nubes expansivas de escombros sobrecalentados. El coronel Dave Johnson observaba desde el centro de mando orbital como los marines se prepararon para las operaciones de desembarco. El bombardeo fue tan exhaustivo que no quedaría nada para invadir continentes enteros que estaban siendo remodelados por el fuego de las naves humanas. Sir Johnson informó al capitán Smith. Los sensores terrestres no muestran instalaciones militares restantes. La capacidad industrial del planeta ha sido eliminada. Smith asintió con satisfacción. Karak Prime había sido la fuente del poder militar bortiano durante un milenio. Ahora no era más que roca fundida y metal retorcido. El mensaje era claro para la humanidad y sus mundos arderían. Mientras tanto, a lo largo de la galaxia, el Imperio Bortiano. El Canciller Supremo estaba sentado en su sala de guerra, observando informes sin sentido. Flotas enteras desaparecían sin enviar llamadas de socorro. Mundos que habían sido conquistados siglos atrás estaban en silencio. Algo estaba destruyendo sistemáticamente su imperio y él no tenía ni idea de qué era. El canciller Recus era un guerrero que había liderado personalmente la conquista de 50 mundos. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices de 1000 batallas, pero por primera vez en su vida sintió miedo. Los humanos estaban haciendo cosas que violaba todas las leyes de la guerra civilizada. Envíen una transmisión a toda la galaxia, ordenó a su oficial de comunicaciones. Díganles a todos que ha surgido una nueva amenaza. Estos humanos son monstruos genocidas que destruirán toda la vida si no se les detiene. La transmisión se extendió a todos los mundos civilizados de la galaxia, pero en lugar de buscar apoyo para los Bortuk, tuvo el efecto contrario. Las especies que habían sufrido bajo el dominio borticiano comenzaron a celebrar. Sus opresores finalmente estaban siendo destruidos por algo aún más peligroso. El general Paul Stone autorizó la siguiente fase de operaciones humanas desde su centro de mando en la Tierra. Los enjambres de Nanitz eran el arma más reciente de la humanidad. Máquinas microscópicas que podían convertir cualquier forma en más copias de sí mismas una vez liberadas en un planeta. Lo consumirían todo hasta que solo quedara polvo gris. El capitán Mil Roberts, del destructor USV, desplegó el primer enjambre de Nanitz en un mundo colonial vorticano. Las diminutas máquinas caían como lluvia, invisibles a simple vista, pero mortales más allá de la imaginación. En cuestión de horas, ciudades enteras comenzaron a disolverse a medida que los Nanitz convertían edificios, vehículos y todo lo demás en más de sí mismos. Despliegue exitoso de Nanette. Roberts informó que el mundo colonial será completamente convertido en 72 horas. El impacto psicológico en los vorticos fue inmediato y devastador. Toda su cultura se basaba en la conquista y la dominación, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo dispuesto a cometer una destrucción tan absoluta. El miedo comenzó a extenderse entre sus filas como una plaga. La capitana Mary Johnson comandaba el USV Retribution, una de las naves experimentales más nuevas de la humanidad. Su nave llevaba un manipulador solar, un dispositivo que podía convertir las estrellas en armas. Johnson se acercó. El sistema natal de Vortic, con férrea determinación, ordenó: comience la desestabilización solar. Démosles un espectáculo de luces que jamás olvidarán. Un manipulador solar disparó rayos invisibles contra la estrella del sistema, causando cambios masivos en sus reacciones nucleares. Erupciones solares estallaron en la superficie de la estrella, cada una con energía suficiente para esterilizar planetas enteros. 3 mundos vorticos se vieron bañados por una radiación letal cuando su estrella se volvió contra ellos. La población del mundo natal de Boric observó aterrorizada cómo su cielo se tornaba de un rojo brillante. La estrella que había calentado su mundo durante miles de millones de años ahora mataba todo lo que tocaba. Miles de millones de Borfet murieron en la primera ola de radiación, sus cuerpos simplemente se disolvieron bajo el fuego cósmico. La comandante Lisa Park monitoreaba los informes de inteligencia de su nave de mando. La guerra psicológica estaba funcionando mejor de lo esperado. Las unidades militares de Vortic se rendían sin luchar. Sectores enteros abandonaban sus puestos y huían hacia el borde galáctico. La almirante Park informó a Morrison que la moral del enemigo se había derrumbado. Estamos recibiendo transmisiones de rendición de 17 comandantes de la flota Boric. Quieren negociar los términos. La expresión de Morrison no cambió. Díganles que no hay términos.
El Imperio Vortic termina hoy. La DRA. Susan Wells observó desde su nave laboratorio cómo se desplegaba la matriz de disrupción cuántica a gran escala. Bases estelares Boric enteras simplemente dejaron de existir cuando el arma destrozó los vínculos que mantenían unida la materia. La realidad misma estaba siendo reescrita por tecnología humana. La matriz está funcionando más allá de lo esperado. Wells informó, podemos borrar sistemas solares enteros si es necesario. Las cadenas de noticias galácticas luchaban por mantenerse al día con los informes de destrucción. El Imperio Boric, que parecía imparable apenas unas semanas antes, estaba siendo desmantelado sistemáticamente por un enemigo que luchaba con métodos que desafiaban la comprensión. El embajador Zicter intentó contactar al almirante Morrison con la esperanza de convencer a los humanos de que mostraran piedad con las poblaciones Vortic restantes. El embajador alienígena había cumplido su deseo de ayuda, pero el precio era más alto de lo que jamás había imaginado. El almirante. Zicter suplicó por el canal de comunicación. Seguramente se ha derramado suficiente sangre. Los vortianos están derrotados. No hay necesidad de un exterminio completo. Morrison miró al alienígena con ojos fríos. Embajador, pediste ayuda a los habitantes de The Outworlds. Estamos resolviendo tu problema. La única forma que conocemos es que el Imperio Vortic deje de existir. Todos los mundos que conquistaron serán libres. Todas las especies que esclavizaron serán liberadas. Así es como se ve la victoria. El mayor Steve Collins activó los dispositivos de manipulación estelar en 12 sistemas vortianos simultáneamente. Las estrellas comenzaron a colapsar y explotar, enviando oleadas de destrucción a sectores enteros. La luz de los soles de Gai sería visible a miles de años luz de distancia. Un monumento al poder humano. Todos los objetivos eliminados. Collins informó. 12 sistemas estelares han sido esterilizados. No. Supervivientes vortianos detectados. La galaxia observaba en silencio atónito cómo la humanidad demostraba lo que realmente significaba la guerra total. Esto no era conquista ni ocupación. Era la eliminación completa de un enemigo que había amenazado la paz galáctica. Los humanos estaban reescribiendo las reglas de la guerra. Y todos tomaban notas. El Imperio Vortic moría no en una batalla gloriosa, sino en un terror absoluto. Al darse cuenta de que habían despertado algo mucho más peligroso que ellos mismos, los habitantes de los mundos de la muerte acudieron a ayudar, y eran muy buenos en su trabajo. La guerra terminó no con una negociación ni una rendición, sino con la extinción total. 6 semanas después de que la primera nave humana entrara en el espacio extraterrestre, el Imperio Vortic dejó de existir. Todos los mundos que habían controlado eran ahora rocas sin vida que flotaban en el espacio. Todas las naves de su flota se habían reducido a nubes de gas en expansión. La especie que había aterrorizado la galaxia durante 1000 años había desaparecido para siempre. El almirante Jake Morrison se presentó ante la Asamblea de Emergencia del Consejo Galáctico, representando a una especie que acababa de demostrar por qué las razas civilizadas evitaban los mundos de la muerte. La enorme cámara estaba llena de representantes de cientos de especies, todos mirando al almirante humano con una mezcla de gratitud y terror absoluto. La propia cámara del Consejo era una maravilla de la arquitectura alienígena, construida para albergar seres de todos los tamaños y formas, pero hoy todas las miradas estaban centradas en el único humano. De pie en el podio central, Morrison vestía su uniforme de gala. Con un aspecto casi común comparado con los exóticos alienígenas que lo rodeaban, era su calma. Su comportamiento lo que más lo asustaba. El embajador Zter se levantó de su asiento. Su piel azul, pálida de agotamiento, el diplomático altariano había iniciado esta cadena de acontecimientos con una desesperada súplica de ayuda. Ahora se preguntaba si había condenado a la galaxia al despertar a la humanidad. Almirante Morrison Zeke comenzó. Su voz temblaba ligeramente en nombre de las 17 civilizaciones que se salvaron gracias a su intervención. Le ofrezco nuestra más profunda gratitud. La amenaza Boric ha sido eliminada. Morrison asintió cortésmente. La amenaza ha sido neutralizada, embajador. Ese era nuestro objetivo. Las simples palabras infundieron cómplices en cada ser de la cámara. Los humanos hablaban de un genocidio completo como si estuvieran discutiendo sobre el clima. Habían exterminado a una especie entera y no mostraban ninguna emoción al respecto. Como sea, la consejera de Xara de la Federación Cristalina se puso de pie. Su cuerpo translúcido brillaba con energía nerviosa. Almirante. Sus métodos fueron extremadamente minuciosos. Seguramente se podría haber mostrado alguna forma de misericordia a los civiles vorticos.
La expresión de Morrison no cambió. Consejero. Nos contactó porque los métodos pacíficos habían fallado. El imperio borico se construyó sobre la conquista y la esclavitud. No mostraron piedad a miles de millones de seres inocentes. Simplemente les aplicamos sus propias reglas. Presidenta Ellen. La imagen de Carter apareció en la pantalla principal, transmitida en vivo desde la Tierra. La líder humana parecía cansada pero decidida mientras se dirigía a los alienígenas reunidos. Representantes del Consejo Galáctico. Carter comenzó: permítanme aclarar la postura de la humanidad. No pedimos involucrarnos en sus conflictos. Vinieron. Nos pidieron ayuda cuando todas las demás opciones habían fallado. Brindamos esa ayuda de la manera más efectiva posible. El capitán Rick Hayes, ahora ascendido a almirante, estableció bases navales humanas permanentes en 17 sistemas estelares. Las bases se presentaron como protección para los mundos liberados, pero todos comprendieron su verdadero propósito. Eran un recordatorio de que la humanidad estaba observando. La base estelar Alpha ya está operativa. Hayes informó a Morrison: hemos establecido una presencia permanente en los sistemas centrales. Cualquier amenaza futura a la paz galáctica será detectada y eliminada rápidamente. El impacto psicológico en la base humana fue inmediato. 3 especies distintas entregaron sus armas y declararon neutralidad permanente a los pocos días de la puesta en funcionamiento de la primera base. El mensaje fue claro: resistan la autoridad humana y enfrenten el mismo destino que los VOA. Wells publicó su investigación sobre tecnología militar humana, cuidadosamente editada para eliminar los conceptos más peligrosos. Incluso estos informes desinfectados causaron pánico. En todo el espacio civilizado, las armas que la humanidad había usado superaban cualquier cosa que la galaxia hubiera imaginado posible. La tecnología de disrupción cuántica por sí sola podría revolucionar la producción de energía. Wells explicó a un grupo de científicos alienígenas: por supuesto, también hemos descubierto. Fue bastante eficaz para eliminar flotas hostiles de la existencia. Los científicos alienígenas miraron a la investigadora humana con la misma expresión que usarían al estudiar a un depredador mortal. Wells describía armas que podían borrar la materia de la realidad como si hablara de herramientas útiles. El general Paul Stone abordó las preocupaciones de varios gobiernos alienígenas sobre la expansión humana. Los alienígenas querían garantías de que la humanidad no volvería sus armas contra mundos pacíficos. La respuesta de Stone fue a la vez tranquilizadora y aterradora. La Tierra no tiene interés en la conquista. Stone explicó que tenemos todo lo que necesitamos en nuestro propio sistema solar, pero no toleraremos amenazas a la estabilidad galáctica. Cualquier especie que intente construir un imperio por la fuerza será eliminada. La Iniciativa de Defensa Galáctica se formó 3 meses después del final de la Guerra Bórtica. Oficialmente, era una fuerza militar conjunta diseñada para mantener la paz. En realidad, era la forma en que la humanidad vigilaba la galaxia y permitía que otras especies mantuvieran su dignidad. El capitán Vermit comandó la primera flota mixta, con naves humanas que proporcionaban la potencia de fuego, mientras que las naves alienígenas se encargaban de la diplomacia y la ayuda humanitaria. Misiones. El acuerdo funcionó a la perfección, con una notable excepción: nadie discutió jamás con los comandantes humanos. La integración avanza sin problemas. Smith informó: nuestros aliados alienígenas están ansiosos por aprender tácticas humanas, aunque somos cuidadosos con lo que les enseñamos. El embajador Zichter escribió en su diario privado sobre la transformación de la política galáctica. El antiguo sistema de negociaciones y compromisos había sido reemplazado por el simple miedo a la intervención humana. Las guerras seguían ocurriendo, pero terminaron rápidamente cuando aparecieron naves humanas. Pasaron los años y la galaxia se asentó en su nueva realidad. El comercio floreció bajo la protección humana. La cooperación científica alcanzó nuevas cotas a medida que las especies compartían conocimientos libremente, sabiendo que los conflictos se resolverían rápida y permanentemente. El capitán Jim Parker, ahora almirante, patrullaba el borde exterior con sus flotas furtivas. Piratas y asaltantes habían aprendido a evitar cualquier sistema con presencia humana. Los pocos que no habían aprendido se convirtieron rápidamente en nubes de gas sobrecalentado en expansión. La piratería en el sector 7 hectáreas ha sido eliminada, informó Parker durante una sesión informativa de rutina. Criminales intentaron asaltar un convoy humano. No hubo sobrevivientes que cuestionaran la transformación. Se completó cuando el Consejo Galáctico aprobó la Ley de Protección Humana, reconociendo oficialmente a la humanidad como guardianes de la paz de la galaxia. La votación fue unánime, aunque algunos representantes parecían estar votando a punta de pistola.
LLS se presentó ante los delegados reunidos para explicar el nuevo rol de la humanidad en los asuntos galácticos. Sus palabras fueron serenas y razonables, pero cargaban con el peso de una autoridad absoluta. La humanidad acepta la responsabilidad de mantener la paz galáctica. Wells dijo: seguiremos protegiendo los mundos civilizados de cualquier amenaza, interna o externa. Los métodos que utilicemos estarán determinados por el nivel de resistencia que encontremos. El almirante Morrison se retiró del servicio activo, pero permaneció como asesor militar principal de la humanidad en el Consejo Galáctico. Su presencia en las reuniones del Consejo garantizó que los debates se mantuvieran civilizados y que las decisiones se tomaran con rapidez. La galaxia estaba en paz, pero era una paz impuesta por la amenaza implícita de una aniquilación total. Todos sabían que la paciencia de la humanidad tenía límites y ninguna especie en su sano juicio quería descubrir cuáles eran esos límites. Al final, los extraterrestres obtuvieron exactamente lo que pidieron cuando enviaron ese mensaje desesperado a la Tierra. Pidieron ayuda a los habitantes de los mundos de la muerte y la humanidad se la proporcionó de la manera más completa posible. La galaxia estaba a salvo, pero solo porque la Tierra lo permitió. Para estar a salvo, la flota humana continuó patrullando las estrellas. Guardianes silenciosos, con suficiente potencia de fuego para destruir planetas, respondieron a una llamada de ayuda y llevaron a cabo una aniquilación tan completa que se convirtió en la base de la paz galáctica. La era del dominio humano había comenzado y todos comprendían las reglas: comportarse bien o enfrentarse a la extinción.